Era hija de un multimillonario, vivía en una mansión llena de todo el lujo que el dinero podía comprar. Pero a pesar de todos los juguetes, la ropa y las riquezas interminables, había un detalle extraño que nadie podía ignorar. Esta pequeña niña nunca dormía con las luces apagadas. Noche tras noche, todas las lámparas de su enorme dormitorio debían permanecer encendidas porque, en el momento en que llegaba la oscuridad, ella gritaba, lloraba y se negaba a cerrar los ojos. Durante años, su padre y el personal pensaron que era solo un hábito de niña mimada, un comportamiento extraño de una pequeña que estaba demasiado acostumbrada a obtener todo lo que quería. Pero todo cambió el día en que una nueva criada entró en su vida. A diferencia de las demás, ella era paciente, amable y lo suficientemente curiosa como para preguntar por qué. Y lo que descubrió detrás del miedo de Emily fue una verdad impactante que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que Emily nació en una familia muy rica, pero su vida comenzó con algo muy triste. Su madre, Grace, murió al dar a luz. Emily nunca tuvo la oportunidad de conocerla o escuchar su voz. Su padre, Richard, era un multimillonario que tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero cuando su esposa murió, algo cambió en él. No sabía cómo lidiar con el dolor, así que trabajaba todo el tiempo para mantenerse distraído. No pasaba mucho tiempo en casa. Y cuando lo hacía, apenas miraba a Emily. Desde fuera, la gente pensaba que ella tenía una vida perfecta con una gran casa, cosas caras y un apellido famoso. Pero dentro, era solo una niña pequeña creciendo sin su madre y sin el amor de su padre. Aunque siempre estaba rodeada de cosas, se sentía muy sola. Su vida parecía hermosa desde fuera, pero por dentro se sentía vacía desde el principio. A medida que Emily crecía, su mundo se llenaba de juguetes hermosos, vestidos coloridos y muebles elegantes. Su dormitorio era enorme, lleno de peluches, muñecas, libros y decoraciones que parecían pertenecer a un castillo. Pero no importaba cuántas cosas tuviera, algo importante faltaba, alguien que la abrazara cuando lloraba, alguien que le cantara antes de dormir. La casa tenía muchas habitaciones, pero se sentían frías y silenciosas. Siempre había sirvientes alrededor, niñeras, cocineros, limpiadores, pero cambiaban constantemente. Emily nunca podía acercarse a ellos. Justo cuando comenzaba a confiar en uno, se iban y alguien nuevo tomaba su lugar. Su padre pensaba que le estaba dando todo lo que necesitaba, pero no entendía que el amor y el tiempo eran más importantes que el dinero. A menudo, ella se sentaba sola en su gran habitación, preguntándose cómo habría sido su madre y deseando poder verla, aunque fuera solo una vez. Emily se acostumbró al silencio de la casa, pero nunca se sintió bien. Las únicas voces que escuchaba eran las de las personas contratadas para cuidarla, pero no la conocían realmente. Seguían órdenes y se aseguraban de que estuviera limpia, alimentada y vestida, pero no se sentaban a hablar con ella ni jugaban con ella por mucho tiempo. Las pocas veces que su padre estaba en casa, le preguntaba si estaba bien, pero parecía distante, como si su mente estuviera todavía en el trabajo. Ella siempre asentía con un sí, incluso si no lo sentía, porque sabía que él no quería escuchar más. Emily aprendió a guardar sus sentimientos dentro. A veces miraba su reflejo en el espejo e intentaba imaginar a su madre detrás de ella, cepillándole el cabello. Intentaba inventar historias sobre la sonrisa y la risa de su madre. Era la única forma en que podía sentirse cerca de alguien que nunca había conocido. Las noches eran lo más difícil para Emily. Cuando el sol se ponía y la casa se volvía oscura y silenciosa, sentía el peso de estar sola. No podía dormir a menos que todas las luces estuvieran encendidas. No era solo miedo a la oscuridad. Era miedo al vacío, al silencio y a las sombras que le recordaban todo lo que no tenía. Cada noche pedía al personal que dejara las lámparas encendidas. Algunos lo cuestionaban al principio, pero ella insistía, y después de un tiempo, dejaron de preguntar. Con las luces encendidas, podía imaginar que alguien estaba allí, tal vez su madre cuidándola. Pero incluso entonces, su sueño nunca era tranquilo. A menudo se despertaba en medio de la noche, sudando, con el corazón acelerado, sin saber que la había asustado. Se sentaba y miraba alrededor de la habitación, tratando de recordarse que estaba a salvo. Pero la sensación de seguridad nunca llegaba realmente. A medida que Emily crecía, no superó su necesidad de las luces.
Otros niños de su edad podrían haber ido a pijamadas, jugado afuera o reído con sus padres. Emily se quedaba en casa en su gran mundo vacío. En la escuela, no hablaba mucho. Algunos de sus compañeros sentían curiosidad por ella porque sabían que su padre era rico, pero Emily no dejaba que nadie se acercara demasiado. Sentía que nadie podía entender cómo era su vida. ¿Cómo podía explicar que lo tenía todo, pero aún sentía que no tenía nada? Empezó a escribir en cuadernos, historias cortas, aventuras imaginarias y dibujos. En estas historias, se daba una vida diferente, una en la que su madre estaba viva y su padre sonreía. Era su forma de escapar por un momento. Sin embargo, no importaba cuánto escribiera, el mundo real nunca cambiaba. Su casa seguía siendo silenciosa. Su padre seguía siendo distante, y su corazón seguía siendo pesado. Durante esos primeros años, Emily comenzó a darse cuenta de que el dinero nunca podría arreglar lo que estaba roto. Le habían dado una vida de lujo, pero sin el amor que la mayoría de los niños necesitan. La verdad era que habría cambiado todos los juguetes, la ropa y los regalos por un abrazo real de su madre o una conversación honesta con su padre. Había aprendido a sonreír cuando era necesario, a responder cortésmente cuando le hablaban y a esconder su tristeza muy dentro. Nadie a su alrededor notaba que estaba sufriendo, y tal vez no querían notarlo. Pensaban que, como lo tenía todo, debía estar bien. Pero Emily sabía la verdad. Era solo una niña que había sido dejada con demasiadas cosas y no suficiente amor. Y cada noche, mientras las luces permanecían encendidas y ella yacía despierta en su gran cama, esperaba una paz que nunca llegaba, quedándose dormida solo cuando su cuerpo se rendía por el peso de otro día sola. Para cuando Emily cumplió 7 años, su miedo a la oscuridad ya no se veía como algo pequeño o infantil. Se había convertido en una regla fija en su vida, algo que no podía ignorarse o cambiarse fácilmente. Cada noche antes de dormir, exigía que todas las luces de su habitación permanecieran encendidas. Si alguien se atrevía a apagarlas, gritaba y lloraba hasta que su voz se quebraba. A veces corría a la esquina de la habitación, cubriéndose la cabeza con los brazos. Otras veces, se sentaba en su cama con las rodillas levantadas, negándose a dormir hasta que la luz regresara. Al principio, Richard pensó que era una fase normal, algo por lo que todos los niños pasan, y creía que eventualmente se detendría, pero no fue así. Se volvió más fuerte. El personal comenzó a susurrar sobre ello en los pasillos, poniendo los ojos en blanco o sacudiendo la cabeza, llamándolo una adicción a la luz o diciendo que estaba mimada más allá de la razón. Esta rutina continuaba todas las noches. Las demandas de Emily se volvieron predecibles, pero también agotadoras para las personas a su alrededor. Algunas criadas intentaron negociar, diciéndole que dejarían solo una pequeña lámpara encendida, pero ella siempre se negaba. Una sola lámpara no era suficiente. Necesitaba que cada rincón de la habitación estuviera iluminado. Su miedo no era solo por la oscuridad en sí. Era por la sensación de que algo terrible le esperaba cuando llegaban las sombras. Nadie lo veía porque nadie preguntaba. En cambio, suspiraban fuerte o la regañaban, diciéndole que creciera. Richard también se frustraba. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo, pero cuando estaba en casa, le hablaba bruscamente, diciendo que estaba haciendo un escándalo sin motivo. Emily nunca respondía. Solo se sentaba allí llorando en silencio, abrazando sus rodillas contra su pecho como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Para todos los demás, solo estaba siendo difícil. Pero dentro, se sentía atrapada. Los susurros entre el personal se volvieron más crueles con el tiempo. Algunos decían que solo estaba mimada porque no tenía una madre que le enseñara disciplina. Otros se reían, llamándola la pequeña princesa que no soporta la oscuridad. Emily escuchaba algunos de estos comentarios cuando pasaba por los pasillos o cuando se sentaba detrás de las puertas. Cada palabra la hería profundamente, pero nunca respondía. No sabía cómo explicar lo que sentía. No tenía las palabras para decirles a todos por qué la oscuridad la aterrorizaba tanto. Solo sabía que cuando las luces se apagaban, su cuerpo se congelaba. No podía moverse, no podía hablar, solo podía llorar en silencio. Su corazón latía con fuerza, y sentía que no podía respirar. No era un juego. No era por salirse con la suya. Era un miedo real, uno que no podía controlar. Pero nadie lo veía. Solo veían a una niña que exigía luces como si fuera un lujo, no una necesidad desesperada.
Algunas noches eran peores que otras. A veces, una criada olvidaba dejar una lámpara encendida o apagaba las luces por error, pensando que Emily se había dormido. En el momento en que la habitación se oscurecía, Emily se despertaba gritando. Su voz resonaba por los pasillos, y temblaba violentamente hasta que alguien venía corriendo a encender las luces de nuevo. Después de estos episodios, se sentaba durante horas, demasiado asustada para cerrar los ojos otra vez. A la mañana siguiente, estaba cansada y pálida, pero nadie la consolaba. Las criadas la miraban con molestia, y el rostro de su padre se volvía más frío. Comenzó a enviarla a la cama con advertencias en lugar de besos o palabras amables. «Si no dejas este disparate, Emily, no lo toleraré», decía antes de salir. Ella sentía, pero tan pronto como él se iba, sus ojos se llenaban de lágrimas porque sabía que no podía parar, no importaba cuánto lo deseara. El miedo de Emily también moldeaba su vida diaria. En la escuela, era más callada que los otros niños. No hablaba de sus noches, pero siempre estaba cansada. Sus maestros pensaban que se quedaba despierta hasta tarde jugando con juguetes o viendo televisión, pero esa no era la verdad. Se quedaba despierta porque no podía dormir en paz, siempre vigilando las esquinas de su habitación, incluso con las luces encendidas. Cuando sus compañeros la invitaban a pijamadas, ella se negaba, inventando excusas. No quería que nadie viera lo asustada que estaba. También temía arriesgarse a estar en una habitación oscura en otro lugar. Este secreto la hacía sentir aún más sola. Quería contarle a alguien, pero no confiaba lo suficiente en nadie. Incluso los cuadernos en los que escribía no contenían toda la verdad. En sus dibujos, trazaba grandes formas oscuras alrededor de una pequeña figura de una niña. Era su forma de mostrar su miedo sin palabras. Pero nadie notaba lo que significaban los dibujos. Sin embargo, dentro de Emily, la verdadera razón de su miedo permanecía. No era por un comportamiento mimado, no era por querer atención, y no era por ser terca. Era por el vacío que había sentido desde el día en que nació. Sin una madre, sin el calor de su padre, la oscuridad se sentía como algo vivo para ella, un lugar donde toda su tristeza permanecía escondida y esperaba para tragársela. Tenía una herida en su corazón que nadie podía ver, una herida que se sentía más grande cada vez que las luces se apagaban. Pero como nadie preguntaba, nadie sabía, ella parecía una niña obstinada para todos desde fuera. Pero en realidad, todavía cargaba con un dolor secreto que no podía nombrar. Cada noche, mientras la habitación permanecía iluminada y ella abrazaba sus rodillas con fuerza, las lágrimas rodaban por su rostro. Emily sentía el mismo miedo pesado una y otra vez, una herida secreta que aún sangraba, invisible para todos a su alrededor. Una mañana de primavera, Richard decidió contratar a una nueva criada. La anterior había renunciado sin previo aviso, diciendo que el trabajo era demasiado. No era la primera en irse así. A lo largo de los años, muchas criadas habían venido y se habían ido. Algunas duraban semanas, otras solo días. Todas parecían amables al principio, pero pronto perdían la paciencia con los hábitos de Emily, especialmente su miedo a la oscuridad. Esta vez, la nueva criada se llamaba Olivia. Llegó temprano, vestida con un uniforme sencillo y sosteniendo una pequeña maleta. Sus ojos eran tranquilos y su sonrisa parecía real, no forzada. No parecía nerviosa como la mayoría de las nuevas criadas. Cuando conoció a Richard, lo saludó cortésmente, y él le dio las instrucciones habituales: limpieza básica, ayuda con las comidas y cuidar de Emily. No mencionó el miedo a la oscuridad, como si se hubiera cansado de repetirlo. Olivia asintió y comenzó a trabajar de inmediato. Recorrió la casa, aprendiendo sus tareas, pero también observando todo a su alrededor en silencio. Emily notó a Olivia el primer día. La observó desde detrás de las puertas, las esquinas y las barandillas de las escaleras. Después de tantos cambios de personal, Emily había dejado de intentar hacer conexiones. Las personas siempre se iban. O se enojaban con ella o simplemente se aburrían y seguían adelante. Así que cuando llegó Olivia, Emily no dijo mucho. Solo la miraba, intentando descifrar qué tipo de persona era. Olivia, por otro lado, no forzó la conversación. Limpiaba con suavidad, hablaba suavemente con los cocineros y otros trabajadores, y sonreía a Emily cada vez que sus ojos se encontraban. No hablaba de su padre rico, ni comentaba sobre lo grande que era la casa, ni preguntaba por qué Emily parecía tan seria todo el tiempo.
Solo la trataba como a cualquier otro niño. Eso fue extraño para Emily. No se sentía falso. Cuando Olivia pasaba por el pasillo y decía, «Buenos días, Emily», no lo hacía con una voz fría o cansada. Era amable y parecía honesto. Más tarde ese mismo día, Olivia le llevó a Emily un refrigerio sin que se lo pidieran. Era un sándwich sencillo y algo de fruta, nada de postres sofisticados o cosas caras. Lo colocó suavemente en la mesa y dijo, «No tienes que comerlo ahora, solo si tienes hambre». Luego se alejó, sin esperar elogios ni agradecimientos. Emily miró el plato y luego a Olivia, que ahora estaba limpiando los estantes al otro lado de la habitación. Había algo diferente en ella. No se esforzaba demasiado, pero tampoco la ignoraba. No parecía asustada por el silencio de Emily o sus hábitos. Emily no tocó la comida de inmediato, pero más tarde la comió. Y cuando Olivia regresó y vio el plato vacío, solo sonrió y asintió ligeramente. Ese momento quedó en la mente de Emily. Era pequeño, pero importaba. Olivia no era como las demás. No empujaba. No ignoraba. Estaba presente de una manera tranquila y serena. Esa noche, Richard le dijo a Olivia que se encargara de la hora de dormir de Emily. Lo dijo rápidamente, sin levantar la vista de su tableta. Es un poco difícil. Solo asegúrate de que esté en la cama e intenta apagar las luces. Si grita, déjalas encendidas. Olivia no hizo preguntas. Solo asintió y subió las escaleras. Emily ya estaba en la cama, sentada bajo las sábanas con los brazos alrededor de las piernas. Miró a Olivia cuando entró, insegura de qué esperar. Olivia sonrió y se acercó lentamente. No habló fuerte ni se movió rápido. Colocó la manta suavemente alrededor de los pies de Emily y dijo, «¿Estás cómoda?». Emily asintió una vez. Luego Olivia se acercó al interruptor de la luz. En el momento en que su mano se movió, los ojos de Emily se abrieron de par en par. Un segundo después, gritó. No fue un grito pequeño. Fue fuerte, agudo y lleno de pánico. Olivia se quedó paralizada. No continuó. No puso los ojos en blanco. Se volvió hacia Emily y se alejó del interruptor. Emily temblaba. Su respiración era irregular, y las lágrimas ya caían de sus ojos. Había gritado más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Normalmente, después de un momento como ese, las criadas suspiraban fuerte, salían de la habitación o murmuraban algo sobre que estaba mimada. Pero Olivia no hizo nada de eso. Se sentó en el borde de la cama y miró a Emily, no con juicio, sino con preocupación. «No voy a apagarla», dijo en voz baja. «Estoy aquí. Estás a salvo». No intentó tocarla ni le pidió que explicara. Solo se sentó allí, esperando. Lentamente, el llanto de Emily se calmó. Su respiración comenzó a normalizarse. Miró a Olivia, aún asustada, pero también confundida. Nadie había reaccionado así antes. Nadie había pausado. Olivia no actuó como alguien molesto o asustado. Parecía alguien que realmente quería entender. Emily no dijo nada, pero tampoco se alejó. Olivia se quedó junto a Emily hasta que estuvo completamente tranquila. No se apresuró, no salió de la habitación rápidamente, ni actuó como si fuera solo una tarea que terminar. Se sentó en silencio, sin hablar a menos que Emily la mirara. Cuando hablaba, su voz siempre era baja y constante. «Me quedaré aquí un rato». «Está bien», dijo. Emily asintió lentamente, aún acurrucada bajo su manta. Olivia no volvió a preguntar por las luces. No intentó arreglar el miedo ni le dijo a Emily que era una tontería. Solo lo aceptó. Y eso marcó toda la diferencia. Por primera vez en mucho tiempo, Emily no se sintió avergonzada. No se sintió como un problema que resolver. Se sintió notada, no por su apellido, no por su miedo, sino por ser una persona. A medida que pasaban los minutos, los ojos de Emily se volvían pesados. Finalmente se durmió con todas las luces encendidas. Pero esta vez, no estaba asustada. Olivia estaba allí, y eso lo cambió todo. Por primera vez, Emily sintió que alguien no estaba molesto por su miedo, sino curioso por entenderlo. Esa pequeña diferencia lo significó todo. Olivia no había dicho mucho,
pero sus acciones mostraron más cuidado que cualquier otra persona en años. No trataba a Emily como la hija del multimillonario o una niña mimada con un hábito extraño. La trataba como una niña asustada que necesitaba que alguien escuchara. Esa noche marcó un cambio silencioso pero importante. Emily no sabía qué pasaría al día siguiente o si Olivia se quedaría por mucho tiempo, pero algo dentro de ella se sentía un poco diferente. Ya no se sentía sola en su miedo. Alguien lo había visto y se había quedado a su lado. Mientras Olivia se sentaba en silencio en la silla junto a la cama, vigilándola sin hacerla sentir observada, Emily durmió un poco más fácil. La habitación seguía iluminada, pero no se sentía tan fría. Y por una vez, su miedo no se sintió como una carga que alguien quisiera eliminar. En los días siguientes, Olivia se convirtió en la persona favorita de Emily en toda la mansión. Desde la primera mañana después del incidente a la hora de dormir, Emily se sentía más segura cuando Olivia estaba cerca. La observaba con cuidado al principio, aún insegura de si resultaría ser como las demás. Pero el comportamiento de Olivia nunca cambió. Seguía siendo paciente, tranquila y amable. Invitaba a Emily a sentarse con ella en el desayuno, le preguntaba qué le gustaba comer e incluso la animaba a hablar sobre sus juguetes. Nadie le había preguntado esas cosas antes. Cuando Olivia tenía tiempo entre sus tareas, jugaba pequeños juegos con Emily, juegos simples que la hacían reír. A veces leían libros juntas, con Olivia usando voces divertidas para dar vida a los personajes. La risa de Emily resonaba en los pasillos, algo raro en la casa. Los otros sirvientes notaban la diferencia, pero mantenían su distancia. Para Emily, Olivia no se sentía como parte del personal. Se sentía como alguien que realmente se preocupaba. A medida que pasaban los días, Emily comenzó a esperar con ansias la presencia de Olivia. Espiaba desde las esquinas, esperando a que llegara con una sonrisa. En las comidas, comía más cuando Olivia estaba sentada cerca, porque la hacía sentir cómoda. Olivia también le contaba historias simples de su propia vida. Nada exagerado, solo pequeños eventos sobre cuando era niña o sobre su hermano menor. Emily escuchaba con atención, fascinada por la forma en que Olivia describía las cosas de manera tan natural. Le hizo darse cuenta de que no todos crecían en casas gigantes con criadas y choferes. Comenzó a hacer preguntas, algo que rara vez hacía con alguien más. Olivia nunca la hacía sentir tonta por preguntar. En cambio, explicaba pacientemente, siempre usando palabras que Emily podía entender. Poco a poco, Emily sentía que algo dentro de ella se abría, como una puerta que había cerrado con llave hace mucho tiempo. No lo notaba ella misma, pero estaba empezando a confiar de nuevo. No era fácil para Emily compartir sus pensamientos, pero Olivia le daba el espacio que necesitaba. Nunca la forzaba a hablar. En cambio, creaba momentos en los que Emily podía hablar libremente si quería. Una tarde, estaban sentadas junto a la ventana mirando el jardín. Emily dijo en voz baja, «No me gusta cuando la gente se va». Olivia la miró, escuchando atentamente, pero no insistió en más. Solo dijo, «Lo entiendo. Duele cuando eso pasa». Esa simple respuesta hizo que Emily se sintiera menos sola. Nunca había escuchado a un adulto responder así antes. La mayoría ignoraba sus palabras o las descartaba. Animada por la reacción de Olivia, Emily comenzó a compartir más. Poco a poco, habló sobre sus juguetes, sus colores favoritos, sus sueños por la noche e incluso sus miedos. Estas palabras habían estado guardadas durante años, pero ahora salían pedazo a pedazo. Olivia trataba cada palabra con respeto, como si realmente importara. La noche seguía siendo la parte más difícil de los días de Emily. El miedo a la oscuridad nunca la abandonaba, pero con Olivia cerca, se sentía un poco menos abrumador. Una noche, después de un largo día, Olivia subió para ayudar a Emily a prepararse para dormir. Emily no se resistió esta vez. Se cepilló los dientes, se puso su pijama y se metió bajo la manta sin quejas. Pero cuando Olivia hizo ademán de irse, Emily rápidamente tomó su mano. Su agarre era fuerte, casi desesperado. «No te vayas», susurró Emily. «No la apagues». Su voz temblaba de miedo, pero también con la esperanza de que Olivia entendiera. Olivia no dudó. Asintió suavemente y se sentó de nuevo en la silla junto a la cama. No apartó su mano. Emily seguía sosteniéndola. Sus pequeños dedos se aferraban con fuerza a los de Olivia. La luz permanecía encendida.
La habitación seguía iluminada. Y por primera vez, Emily no sentía que estaba luchando contra su miedo sola. Alguien estaba allí con ella. Olivia se quedó junto a Emily hasta que sus ojos se volvieron pesados. Canturreó suavemente, no una canción con palabras, sino una melodía simple, constante y tranquila. Emily encontraba consuelo en el sonido. Miró la luz en el techo por un rato, pero luego giró su mirada hacia Olivia, quien le sonrió cálidamente. «Estás a salvo», dijo Olivia. «Estaré aquí». Emily asintió y cerró los ojos por primera vez esa noche. No pasó mucho tiempo antes de que el sueño llegara, aunque su agarre en la mano de Olivia no se aflojó hasta que su cuerpo finalmente se relajó. Olivia no se fue de inmediato. Se quedó un poco más, vigilándola. Esto era algo que ninguna de las otras criadas había hecho nunca. Siempre se apresuraban a terminar la tarea y salir. Pero Olivia era diferente. No veía el miedo de Emily como un problema. Lo veía como una herida que necesitaba cuidado, y estaba dispuesta a quedarse con ella a través de eso. A diferencia de las otras criadas, Olivia no veía la condición de Emily como un mal comportamiento. No lo veía como terquedad, ni creía en los susurros de que Emily estaba mimada. Veía el miedo por lo que era, algo real y pesado que Emily no podía enfrentar sola. Cada noche se quedaba con ella. Cada vez que escuchaba sin juzgar, el vínculo entre ellas se fortalecía. Emily no lo entendía completamente aún, pero podía sentir que algo estaba cambiando en su corazón. La soledad que había cargado durante tanto tiempo no era tan aguda cuando Olivia estaba cerca. La casa ya no se sentía tan vacía. La paciencia de Olivia, sus palabras suaves y su disposición a quedarse marcaron toda la diferencia. Un vínculo frágil pero poderoso se estaba formando entre ellas, uno que Emily nunca había experimentado con nadie antes. Sin darse cuenta, Emily estaba empezando a confiar de nuevo. Y al hacerlo, comenzó a llenar su corazón con algo que pensó que había perdido para siempre. Una noche, Olivia se sentó con Emily en el suelo de su gran dormitorio, ayudándola a organizar los muchos juguetes esparcidos por todas partes. Había muñecas, peluches, rompecabezas y bloques, suficientes para cubrir la mitad de la alfombra. La mayoría habían sido regalos a lo largo de los años, pero Emily rara vez los tocaba. Esa noche, sin embargo, parecía más cómoda con Olivia allí, y por primera vez recogió las muñecas y las arregló cuidadosamente en una fila. Olivia la animaba haciendo preguntas suaves como cuáles eran sus favoritas y qué nombres les había puesto. Emily respondía en voz baja, pero con más honestidad de lo habitual. Mientras alcanzaba otra muñeca, miró a Olivia y dijo suavemente, «Mami, ¿puedes pasarme esa?». La palabra salió de manera natural, sin dudar. Olivia se quedó inmóvil donde estaba sentada, sorprendida por el sonido. Emily, sin embargo, siguió hablando como si nada inusual hubiera pasado, sus pequeñas manos ocupadas con los juguetes. El corazón de Olivia dio un salto, y por un momento no supo qué decir. La palabra mami quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Miró a Emily, quien seguía jugando, completamente inconsciente de lo que había dicho. No sonaba forzado ni deliberado. Fue como un desliz, un pedazo de algo enterrado dentro de Emily que salió sin pensarlo. Olivia pensó en corregirla, en decir suavemente su verdadero nombre, pero algo la detuvo. Entendió lo que significaba este momento. Emily nunca había conocido el abrazo de una madre, nunca había tenido a alguien que se quedara a su lado por la noche o le diera el consuelo que anhelaba. Sin darse cuenta, Emily estaba encontrando eso en ella. El pecho de Olivia se apretó. No era la madre de Emily, y nunca podría serlo. Pero en ese momento, ella importaba para la niña de una manera que nadie más lo hacía. La noche continuó en silencio, pero Olivia no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de pasar. Observaba a Emily de cerca, viendo cuán natural había sido el desliz. Emily le pidió que se sentara a su lado mientras jugaba con las muñecas, y Olivia lo hizo, aunque su mente seguía en la palabra. Emily reía suavemente al arreglar los juguetes, un sonido que Olivia solo había comenzado a escuchar en los últimos días. Olivia se mantuvo tranquila, respondiendo a sus preguntas. Pero por dentro, sus emociones giraban. Sabía que Emily no estaba confundida. No la estaba confundiendo con Grace. Simplemente estaba dando un nombre al sentimiento que tenía dentro. El consuelo de ser cuidada, la calidez que había anhelado toda su vida. Olivia pensó en cuán sola debía haber estado la niña,
y cuán fuerte había crecido ese vacío a lo largo de los años. Al llamarla mami, Emily no estaba pidiendo perfección. Estaba pidiendo algo simple, alguien que la hiciera sentir amada y a salvo. Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, comenzó la rutina habitual de nuevo. Emily se metió en su gran cama, aferrándose a la manta nerviosamente, sus ojos ya mirando hacia las esquinas de la habitación. La lámpara seguía encendida, y Olivia estaba allí como siempre, pero esta vez se sentía diferente. Emily no solo exigió que las luces permanecieran encendidas. También extendió la mano para que Olivia la sostuviera. «No te vayas», susurró, sus ojos suplicantes. Olivia se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su pequeña mano con firmeza. Recordó la palabra de antes, el desliz que reveló tanto. El corazón de Olivia dolía en ese momento. No podía devolverle a Emily a su madre. No podía reemplazar lo que le habían quitado al nacer, pero podía estar aquí ahora, como alguien constante y real. Se quedó a su lado, sin moverse, dejando que Emily se durmiera lentamente, su respiración volviéndose más tranquila con la mano de Olivia aún envuelta en la suya. Olivia no se fue después de que los ojos de Emily se cerraran. Se quedó en la habitación, observándola dormir bajo el resplandor de las lámparas. Por primera vez, Emily parecía dormirse más pacíficamente, sin los sobresaltos de miedo que usualmente la despertaban. Su rostro parecía más suave, más tranquilo, casi libre. Olivia sintió una profunda tristeza, pero también una sensación de responsabilidad. Sabía que no estaba destinada a quedarse para siempre. Los sirvientes siempre venían y se iban, y ella podría no ser diferente en ese sentido, pero la forma en que Emily la miraba, la forma en que había pronunciado esa palabra, mostraba que algo importante estaba sucediendo. Olivia se dio cuenta de que Emily no le estaba pidiendo que reemplazara a Grace. La niña no estaba buscando una madre perfecta, solo a alguien que se preocupara lo suficiente como para quedarse. Olivia susurró suavemente, aunque Emily no podía escucharla. «Estás a salvo, pequeña. Me quedaré esta noche». Y cumplió su promesa, quedándose hasta que la casa estuvo en silencio y estable. El corazón de Olivia dolía porque entendía la verdad. Nunca podría reemplazar a Grace, la mujer que Emily nunca conoció pero que perdió antes de tener la oportunidad de amarla. Sin embargo, Olivia veía claramente lo que Emily realmente buscaba. No era perfección. No era alguien impecable o inalcanzable. Emily buscaba algo mucho más simple, amor. Necesitaba a alguien que no se fuera, alguien que no se riera de sus miedos, alguien que no se alejara cuando pidiera consuelo. Olivia sintió el peso de ello, pero también lo aceptó. Desde esa noche en adelante, se prometió a sí misma que, mientras estuviera allí, le daría a Emily lo que pudiera. No apagaría la luz. No se iría cuando Emily le pidiera que se quedara. Le daría amor, aunque fuera en pequeñas formas. Y en ese momento, Emily, sin saberlo, encontró un pedazo de lo que siempre había faltado en sus noches. Richard comenzó a notar cambios en su hija. Durante años, Emily había sido callada, distante y temerosa. Pero ahora, había algo diferente en ella. Sonreía más a menudo, y a veces incluso escuchaba su risa cuando pasaba por su habitación. En las comidas, comía con menos vacilación, y cuando caminaba por los pasillos, había un paso más ligero en sus movimientos. Al principio, se sintió complacido, pensando que tal vez finalmente estaba superando sus extraños hábitos. Pero pronto, algo más llamó su atención. Una tarde, mientras pasaba por la puerta del dormitorio de Emily, escuchó su voz claramente. Estaba llamando a Olivia, no por su nombre, sino por otra palabra. «Mami», dijo suavemente, con el mismo tono que un niño usaría para su madre. Richard se quedó paralizado, su pecho se apretó. El sonido lo golpeó de una manera que no podía describir. Grace se había ido desde el momento en que Emily nació, y ahora esa palabra se sentía como un regalo y una herida a la vez. Al principio, Richard sintió enojo. La palabra pertenecía a Grace, la mujer que había amado profundamente y perdido demasiado pronto. Escuchar a Emily dándole ese título a alguien más le hizo sentir como si la memoria de Grace estuviera siendo reemplazada. Parecía incorrecto, incluso desleal, que su hija pudiera llamar a otra mujer por el nombre reservado para su madre. El pensamiento creció dentro de él hasta que no pudo ignorarlo más. Esa noche, cuando Emily se había ido a la cama, pidió a Olivia que se reuniera con él en su oficina. Su tono era agudo,
y su expresión cargaba el peso de su frustración. Cuando Olivia entró, se quedó en silencio, esperando a que hablara. Richard no perdió tiempo. Exigió saber por qué Emily había comenzado a llamarla mami, su voz firme y llena de acusaciones. Para él, parecía que Olivia lo había alentado, que había asumido un papel que no tenía derecho a reclamar. Olivia escuchó con cuidado, sus ojos firmes. No se inmutó ante su enojo ni intentó defenderse con excusas. En cambio, habló suavemente, su voz tranquila pero firme. Explicó que nunca le había pedido a Emily que la llamara así, ni siquiera lo había insinuado. La palabra simplemente salió de la boca de Emily un día, de manera natural, sin pensarlo. Olivia le dijo que entendía el peso del nombre y respetaba la memoria de Grace. No estaba intentando tomar su lugar, pero también le recordó a Richard algo importante. Emily nunca había sabido lo que era ser abrazada por una madre. Nunca se había sentido lo suficientemente segura como para descansar sus miedos en los brazos de alguien. Ese anhelo había vivido dentro de ella toda su vida. Cuando llamó a Olivia mami, no fue porque quisiera reemplazar a Grace. Fue porque finalmente estaba encontrando consuelo. Las palabras de Olivia eran firmes, llenas de compasión y verdad. Richard se recostó en su silla, en silencio. Su explicación atravesó su enojo, dejando atrás algo más difícil de enfrentar, tristeza. Pensó en todos los años que se había enterrado en el trabajo, convenciéndose de que el éxito y el dinero serían suficientes para proteger a Emily. Había llenado la casa de juguetes, ropa y cosas, pero nada de eso le había dado lo que necesitaba. La verdad estaba ahora frente a él. Emily no había estado buscando riqueza. Había estado buscando amor. La realización hizo que su pecho se sintiera pesado. Pensó en las veces que se había apresurado en sus breves conversaciones, apenas mirándola antes de irse al trabajo. Pensó en sus cumpleaños, donde los regalos caros reemplazaban su presencia. Ahora entendía que cada momento perdido, cada ausencia, le había enseñado a Emily una cosa, que estaba sola. Su fortuna se sentía inútil comparada con el dolor en los ojos de su hija. Por primera vez, Richard se sintió realmente impotente. Esa noche, Richard no pudo descansar. Caminó por los pasillos de la mansión, repitiendo las palabras de Olivia en su mente. Sus pasos resonaban en el silencio, y por primera vez notó cuán fría y vacía se sentía realmente la casa. Cada esquina le recordaba la distancia entre él y su hija. Se detuvo frente a la puerta de Emily, su mano flotando sobre el pomo. Habían pasado semanas desde la última vez que entró en su habitación. Normalmente lo evitaba, dejando la tarea al personal, diciéndose a sí mismo que estaba demasiado ocupado. Pero esta noche se sentía diferente. Sabía que no podía esconderse más. Tomando una respiración profunda, abrió la puerta. Dentro, las lámparas brillaban cálidamente, proyectando luz por toda la habitación. Emily estaba en la cama, aferrando su manta, sus ojos bien abiertos, aunque era tarde. Cuando lo vio entrar, su rostro mostró confusión. Richard se acercó más, su corazón pesado pero decidido. Por primera vez en semanas, estaba eligiendo estar presente. Richard se sentó junto a su cama, el colchón hundiéndose bajo su peso, sus manos temblaban mientras las apoyaba en sus rodillas, inseguro de qué decir. Emily lo miraba como si intentara decidir si era real o solo otro momento fugaz. «Estoy aquí», susurró Richard, su voz inestable. Las palabras se sentían simples, pero para él llevaban todo lo que no había dicho durante años. Nunca le había dicho que lo sentía. Nunca le había dicho que no estaba sola. Pero esta noche, en esas dos palabras, intentaba decirlo todo. Emily parpadeó, su pequeño rostro lleno de vacilación. Lentamente, se acercó más, su hombro rozando contra él. Richard se quedó inmóvil, temeroso de moverse y romper la frágil conexión. Luego, como si estuviera probando si era seguro, Emily apoyó su cabeza contra su brazo. El gesto fue pequeño, pero lo golpeó más fuerte que cualquier victoria empresarial. El cuerpo de Emily estaba tenso al principio, como si no estuviera segura de si él se quedaría. Richard permaneció quieto, dejándola apoyarse en él sin alejarse. Podía sentir sus pequeños respiros contra su manga, cada uno recordándole cuánto tiempo había estado sin esta cercanía. Pensó en Grace, la esposa que había perdido, y cómo ella habría querido que fuera mejor para su hija. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero las contuvo, no queriendo asustar a Emily. Durante años,
Había tenido miedo de enfrentar el dolor de su hija porque le recordaba al suyo propio. Pero ahora, sentado aquí con ella, apoyándose en él, se dio cuenta de que evitarlo solo lo había empeorado. Emily no lo alejó. No lloró. Simplemente se quedó allí, su cabeza descansando en él, como si le estuviera dando una última oportunidad de demostrar que no se iría de nuevo. El pecho de Richard se apretó. Pero se quedó. Para Richard, ese momento fue tanto doloroso como sanador. Doloroso porque se dio cuenta de cuánto tiempo ya había perdido. Años que nunca podría recuperar. Sanador porque Emily, a pesar de todo, todavía estaba dispuesta a dejarlo entrar. Su confianza era frágil, pero no estaba perdida. Richard se quedó con ella hasta que sus párpados se volvieron pesados, la luz aún brillando en la habitación. Cuando su respiración se ralentizó y su pequeña mano rozó contra su manga, susurró de nuevo, «Estoy aquí». Esta vez, no lo dijo para convencerse a sí mismo. Era una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como padre, no como proveedor, no como empresario, sino como padre. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía luchar por cambiar el futuro. Y en esa noche tranquila, con Emily apoyándose en él, Richard creyó que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para empezar de nuevo y finalmente darle lo que necesitaba. Desde entonces, Richard intentó estar presente. No fue fácil para él. Toda su vida había estado construida alrededor del poder, las reuniones, los contratos y las horas interminables en la oficina. Hábitos como esos no desaparecen en un día. A veces todavía se encontraba alcanzando su teléfono mientras estaba sentado junto a Emily, tentado de revisar correos o responder llamadas. Pero cada vez recordaba su rostro la noche en que se apoyó en él, y dejaba el teléfono. Cada noche, sin importar cuán tarde llegara a casa, se obligaba a entrar en su habitación. Emily lo miraba con ojos cautelosos al principio, esperando que desapareciera de nuevo. Pero él se quedó. Se sentaba en la silla o en el borde de su cama, torpe a veces, pero decidido. No siempre sabía qué decir, y a veces el silencio llenaba el espacio. Sin embargo, la diferencia era clara. Estaba allí. Y para Emily, esa simple presencia importaba más que nada. Olivia notó el esfuerzo que Richard estaba haciendo. Podía ver que a veces se sentía incómodo, inseguro de cómo conectarse con su propia hija, pero lo estaba intentando, y eso era nuevo. Juntos, crearon pequeños rituales que le daban a Emily una sensación de seguridad. A veces Richard le leía, su voz inestable al principio, pero mejorando con la práctica. Emily escuchaba en silencio, ocasionalmente corrigiéndolo cuando leía mal una palabra. Otras noches, Olivia contaba historias cortas mientras Richard sostenía la mano de Emily, dejándola sentir el consuelo de dos personas quedándose a su lado. La consistencia se volvió poderosa. Emily comenzó a esperar estos momentos, esperando con ansias la hora de dormir en lugar de temerla. Para Olivia, era gratificante ver a padre e hija acercarse más. Para Richard, era incómodo, pero también profundamente significativo. Estaba comenzando a entender algo que le había faltado en su vida todo el tiempo. Su hija no necesitaba un padre perfecto. Necesitaba a uno que se quedara. Lentamente, pequeños cambios aparecieron en el comportamiento de Emily. La niña que una vez exigía que todas las luces de la habitación permanecieran encendidas comenzó a aceptar menos. Al principio permitió que solo una lámpara permaneciera brillante mientras las demás se atenuaban. Todavía tomaba tiempo, pero cada paso adelante era una victoria. Una noche susurró que una lámpara suave junto a su cama era suficiente. Olivia apretó su mano, orgullosa de su valentía. Richard casi lloró al verlo, dándose cuenta de cuánto confianza requería para que ella aceptara incluso un poco de oscuridad. Estos cambios no fueron forzados. Vinieron de manera natural porque Emily se sentía segura. Ya no creía que la oscuridad significaba abandono. Ahora entendía que incluso si las sombras llenaban la habitación, alguien estaría sentado a su lado cuando abriera los ojos. Las luces ya no tenían que luchar contra sus miedos solas. Tenía a su padre y a Olivia, y eso marcó la diferencia que había estado esperando toda su vida. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada noche que pasaba. Richard comenzó a entender los pequeños hábitos de su hija, la forma en que tamborileaba con los dedos cuando estaba nerviosa. Cómo abrazaba a su conejo de peluche cuando necesitaba consuelo o cómo se relajaba cuando Olivia canturreaba suavemente.
Prestaba atención de maneras que nunca había hecho antes. Emily, a su vez, comenzó a abrirse a él. Le preguntaba sobre su día, sobre su madre y sobre el mundo fuera de la mansión. Richard no siempre sabía cómo responder, pero hacía lo mejor que podía. Por primera vez, sus conversaciones no eran forzadas. Estaban construyendo confianza, una palabra a la vez. Olivia a menudo se sentaba en silencio, observándolos, con el corazón lleno. Había visto a Emily rota por la soledad. Y ahora la veía reconstruirse pedazo a pedazo. La casa ya no se sentía como un lugar frío lleno de silencio. Comenzaba a sonar y sentirse como un hogar para Olivia. Ver el cambio era más gratificante que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus años de trabajo. Había entrado en esta mansión como solo otra criada, insegura de cuánto tiempo se quedaría. Pero ahora se dio cuenta de que se había convertido en parte de algo más grande. Emily confiaba en ella, se apoyaba en ella y la amaba de una manera que no había esperado. Y Richard, una vez frío y distante, también estaba aprendiendo. Olivia vio cómo sus muros se desmoronaban lentamente mientras se permitía sentir culpa, amor y responsabilidad a la vez. No se veía a sí misma como el reemplazo de Grace, ni quería serlo. En cambio, se sentía orgullosa de estar al lado de padre e hija mientras reconstruían lo que había estado roto. Cada noche, veía a Emily sonreír. Cada noche la veía dormirse con menos miedo. Olivia sentía que su presencia tenía significado. Había ayudado a transformar el dolor en sanación, y sabía que este vínculo era algo que ninguno de ellos olvidaría. Para Richard, fue una lección que el dinero nunca le había enseñado. Toda su vida había creído que la riqueza podía solucionar problemas, que el éxito era la respuesta al duelo y la pérdida. Pero sentado junto a la cama de su hija, sosteniendo su pequeña mano, se dio cuenta de cuán equivocado había estado. El dinero podía comprar luces, juguetes y personal, pero no podía borrar el miedo de Emily ni llenar su soledad. Solo el amor podía hacerlo. Las noches que pasaba en su habitación valían más que cualquier contrato que hubiera firmado. Lentamente comenzó a ver a su hija de una nueva manera. No como una niña frágil que manejar, sino como un alma fuerte que había sobrevivido a más dolor del que la mayoría de los adultos jamás enfrentaría. Cada noche, mientras Emily se dormía con solo una pequeña lámpara brillando a su lado, Richard sentía orgullo y arrepentimiento. Orgullo porque ella estaba sanando. Arrepentimiento porque había esperado tanto para darle lo que realmente necesitaba. Con el tiempo, el miedo de Emily ya no definía su vida. El terror que una vez gobernaba cada hora de dormir lentamente se convirtió solo en una parte de su historia, no en su totalidad. Todavía pedía que una pequeña lámpara permaneciera encendida junto a su cama, pero ya no era porque se sintiera atrapada o olvidada. En cambio, el suave resplandor le recordaba que no estaba sola. Cada noche, cuando cerraba los ojos, sabía que Olivia y Richard estarían allí por la mañana. Esa seguridad le permitía dormir más pacíficamente, sin el corazón acelerado y las manos temblorosas que solían atormentarla. La diferencia era clara para todos en la mansión. La niña que una vez gritaba al ver las sombras ahora sonreía mientras se metía en la cama, abrazando su conejo de peluche mientras escuchaba las voces de las personas en las que más confiaba. La oscuridad no había desaparecido, pero ya no tenía el poder de controlar su vida. Olivia se había convertido en el ancla emocional de Emily. No era su madre biológica, y Emily lo entendía. Pero en su corazón, Olivia llenaba el papel que había echado de menos toda su vida. Olivia la trataba con paciencia y ternura, no como una niña mimada, sino como una persona con sentimientos y miedos reales. Nunca descartaba sus necesidades y nunca la dejaba enfrentarlos sola. Emily se aferraba a ella de manera natural, hablando con ella sobre pequeñas alegrías, pensamientos diarios e incluso miedos que una vez había guardado. Cocinaban comidas simples juntas, jugaban en el suelo de su habitación y compartían risas que resonaban por los pasillos. Olivia le dio algo que el dinero nunca pudo: seguridad en el amor. Para Emily, eso era más poderoso que cualquier juguete o regalo que hubiera recibido. Richard, que una vez temió que el uso de la palabra mami por parte de Emily borrara la memoria de Grace, lentamente entendió que la presencia de Olivia era una bendición, no una amenaza. Richard, humillado por todo lo que había aprendido, se volvió más atento y protector que nunca. Se prometió a sí mismo que no repetiría sus errores pasados. El trabajo todavía exigía mucho de su tiempo, pero se aseguraba de que Emily no fuera dejada de lado por reuniones o contratos.
Comenzó a asistir a los eventos escolares de Emily, a sentarse con ella en la cena y a participar en los rituales de la hora de dormir con Olivia. Al principio, sus esfuerzos eran torpes. No siempre sabía qué decir o hacer, pero Emily respondía con gratitud incluso a los gestos más pequeños. La vista de su padre quedándose para escuchar sus historias o sosteniendo su mano durante las noches difíciles la llenaba de una sensación de seguridad que nunca había conocido. Richard se dio cuenta de que la paternidad no se trataba de perfección o de proveer riqueza. Se trataba de estar allí. Cada noche, mientras veía a Emily apoyarse en Olivia y también alcanzarlo a él, Richard entendía que su familia se estaba volviendo algo real de nuevo. Emily ahora presentaba a Olivia con orgullo como su mami. Salía de manera natural, sin vacilación ni vergüenza. Cuando los familiares o visitantes preguntaban quién era Olivia, Emily se erguía más alta, sonriendo mientras respondía. Al principio, Richard resistía la palabra, aún perseguido por la idea de que solo pertenecía a Grace. Pero pronto se dio cuenta de que Emily no estaba reemplazando a su madre. Estaba llenando un vacío que había estado vacío durante demasiado tiempo. La palabra mami no se trataba de borrar la memoria de Grace. Se trataba de experimentar finalmente el amor que le había sido negado. Richard llegó a aceptarlo, no con celos, sino con gratitud. Estaba agradecido de que alguien le hubiera dado a Emily lo que él no había proporcionado durante años. El vínculo entre Emily y Olivia no lo amenazaba. Fortalecía a su familia. Ya no veía a Olivia como solo una criada, sino como una compañera en la crianza de su hija, alguien que había intervenido cuando él se había apartado. La mansión misma comenzó a cambiar. Lo que una vez se sentía como un palacio frío lleno de sirvientes ahora se sentía como un hogar. Las habitaciones que habían estado en silencio se llenaban de risas, pasos e incluso el ocasional desorden juguetón. La voz de Emily, una vez suave y escondida, ahora resonaba por los pasillos mientras llamaba a su padre o a Olivia. Las comidas se compartían juntos en la misma mesa en lugar de comerse en soledad en silencio. Incluso el personal notó la diferencia, tratando a Emily con más amabilidad ahora que veían cuán amada y apoyada estaba. La atmósfera pesada que una vez había cubierto la casa fue reemplazada por calidez. Para Emily, el mayor cambio no fue el edificio a su alrededor, sino el sentimiento dentro de ella. Ya no temía la noche ni temía ser olvidada. En cambio, despertaba cada día con el consuelo de saber que era parte de algo inquebrantable. La mansión ya no se sentía como una jaula. Realmente se sentía como un hogar. Y cada noche, mientras se dormía, Emily finalmente sentía lo que más había anhelado. Pertenecía. Todavía se giraba para ver la suave luz brillando junto a su cama. Pero ya no era su escudo. Era su recordatorio de que estaba a salvo, que era amada y que nunca más estaría sola en la oscuridad. Olivia a menudo se sentaba con ella hasta que su respiración se suavizaba, a veces canturreando suavemente, mientras Richard se quedaba cerca, sosteniendo su mano o sentado en silencio cerca. Emily cerraba los ojos, sabiendo que si despertaba, no encontraría una habitación vacía, sino a las personas que más la querían. Los miedos que una vez gobernaban sus noches ya no tenían el mismo poder. En su lugar estaba el amor, constante y real. Por primera vez en su joven vida, Emily no solo se sentía como una niña rodeada de riqueza. Se sentía como una hija, parte de una familia que finalmente podía llamar suya. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.